esta patología. Si recordamos un poco, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana ya conocida desde la antigüedad y por largo tiempo ocasionó bastantes daños en el ser humano con una devastadora morbilidad y mortalidad. El mejoramiento de las condiciones de vida y el advenimiento de la multiterapia eficaz hizo pensar de que esta patología ya se había erradicado, pero a partir de los 80 se observa un resurgimiento nuevamente de la tuberculosis por cepas resistentes, por la aparición del VIH-Sida, los trasplantes, uso de algunos inmunosupresores en algunos tratamientos, sobre todo oncológicos, o de otras enfermedades con alteración de la inmunidad. Entonces, si hablamos un poco de estadísticas, vemos que a nivel mundial, para el 2013 ya se contrajeron la enfermedad 9 millones de personas y que aproximadamente 1.5 millones fallecieron por esta causa, de los cuales 360.000 eran VIH positivos. Entonces, en Bolivia no tenemos una base de datos que nos pueda orientar a nivel nacional todos los casos de tuberculosis cutánea, pero sí encontré esto que nos puede orientar un poquito. Son datos recolectados de pacientes que asisten a la consulta del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP, que se encuentra localizado en la ciudad de Santa Cruz. Vemos que a partir del 2010 se detectaron 10 casos, el 2011 10 casos, 2012 4 casos, para el 2013 8 casos y para el 2014 11 casos, siendo un total de 43 casos para ser una patología bastante rara y difícil de diagnosticar. Entonces, ya cuando hablamos de tuberculosis cutánea, vemos que es una infección causada por el Mycobacterium tuberculosis principalmente, o bacilo de Koch, que en su honor a su descubridor recibe este nombre ya desde 1882. Esta es una patología de baja incidencia, ya que llega a representar, según reportes de literatura, aproximadamente de 1 al 4% de las formas extrapulmonares. Y sí se debe tener en cuenta que su frecuencia está ligada íntimamente con la tuberculosis sistémica y muy especialmente con la tuberculosis pulmonar. Si recordamos un poquito la historia de la tuberculosis cutánea, vemos que ya fue descrita en Palestina desde la época de Cristo con el nombre de lupus vulgar. Posteriormente, los franceses describen a la escrofulodermia como goma escrofulosa. Ya para 1869, la tuberculosis cutánea verrucosa recibe el nombre de escrofulide verrucosa. Posteriormente, Darier ya nos habla de un grupo de desórdenes asociados a la tuberculosis que recibe el nombre de tuberculide, y ya para 1873, Friedlander relaciona al lupus vulgar con la escrofulodermia, y es en 1882 cuando se lo asocia al Mycobacterium tuberculosis y a la tuberculosis. Entonces, recordemos un poquito que esta patología justamente tiene mucha relación con la respuesta inmunológica que aparece entre el huésped y el bacilo. Entonces vemos que no todas las personas van a contraer esta enfermedad. La patogenia, sabemos que la tuberculosis de la piel es generalmente una tuberculosis de reinfección. La lesión se desarrolla en personas que ya han sufrido una prima infección pulmonar, ya que la prima infección cutánea es muy rara o excepcional. Puede tener dos vías de inoculación, sería la endógena por continuidad, por escoriaciones, algún traumatismo, y originarse de algún foco tuberculoso, ya sea de huesos, articulaciones, vainas tendinosas, los ganglios, o también por vía linfática o diseminación endógena. Y la exógena a través de los bacilos que invaden la piel desde el exterior, originando una úlcera que va a recibir el nombre de prima infección cutánea, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos una piel intacta que hace contacto con el Mycobacterium tuberculosis, aproximadamente puede tener un periodo de incubación de unos 15 días, originar un nódulo, ya de 3 a 8 semanas un compromiso de linfadenitis y alguna adenopatía regional, y posteriormente este se ulcera. Puede tener un proceso de cicatrización, originar nuevas lesiones o dar una diseminación. Entonces, después de esto, vamos a tener, de acuerdo a la resistencia del paciente, este amplio espectro clínico que sería de la tuberculosis cutánea. Vemos una alta resistencia, sobre todo en el complejo primario cutáneo, la tuberculosis verrucosa. Tenemos como un polo intermedio al lupus vulgar, que es una de las variedades más frecuentes, ya de baja resistencia, una tuberculosis policoactiva, y que también es muy frecuente. Luego, posteriormente, sigue una tuberculosis orificial y una tuberculosis miliar. Entonces, si vemos, la tuberculosis cutánea
presenta lesiones polimorfas, puede tener nódulos, gomas, fístulas, úlceras, inclusive placas verrucosas. Y entonces es necesario tratar de establecer una clasificación. A pesar de que no existe un consenso para una clasificación específica, ya hay varias en la literatura. Tenemos esta que clasifica a la tuberculosis cutánea en forma fija, formas diseminadas, hematógenas o tuberculides, ¿no? O esta otra que se clasifica según la vía de infección. Bates y colaboradores clasificaron primero por una infección exógena a la tuberculosis por inoculación primaria y tuberculosis verrucosa cutis, y por diseminación endógena el lupus vulgaris, la escrofuloderma, absceso tuberculoso metastásico, la tuberculosis miliar aguda y la tuberculosis orificial. Posteriormente, Tapeiner y colaboradores asocia la tuberculosis debido a vacunación por BCG y a los tuberculides con las tuberculides, ya sean el Lichens scrofulosorum, la tuberculide papulonecrótica, las tuberculides facultativas, la vasculitis nodular y el eritema nodoso, y las no tuberculides. Y de acuerdo a esta clasificación también aparece una clasificación cutánea infantil, donde tenemos a la tuberculosis cutánea por inoculación de fuente exógena, la tuberculosis cutánea de fuente endógena, la tuberculosis cutánea por diseminación hematógena y el eritema nodoso. Entonces, si revisamos un poco la literatura, también podemos encontrar algunas asociaciones de este espectro. Vemos que en febrero de este año, Gupta presentó este caso de tuberculitis papulonecrótica asociada con escrofulodermia en este paciente de 35 años que más o menos hace un año presentaba pápulas necrotizantes de forma simétrica sobre el tronco y las extremidades, y a los 2 meses aparece una placa ulcerada en axila derecha, teniendo como hallazgo significativo un PPD positivo de 20 milímetros, ¿no? Él le da el nombre de tuberculitis papulonecrótica con escrofulodermia. Aquí podemos ver al mismo paciente ya 10 días después de la terapia antituberculosa, donde se evidencia bastante mejoría de las lesiones y un aplanamiento significativo. Cuando hablamos de, también vemos en la literatura una presentación que es bastante rara, que es la escrofulodermia, el lupus vulgaris con esporotricoides, ¿no? Esto lo presentan ya para marzo-abril de este año Maheswari y colaboradores en un paciente de 28 años con antecedentes familiares de tuberculosis. Él más o menos inició su patología hace unos 12 años, presentando múltiples lesiones en la piel de distintos tamaños y formas sobre su extremidad inferior derecha. También tenía como hallazgo significativo un PPD positivo de 16 milímetros, ¿no? Entonces con esto ya le dan el nombre de lupus vulgar esporotricoide, que es bastante raro. Otras presentaciones también infrecuentes reportadas en la literatura son este caso de tuberculosis cutánea postprimaria, una variedad colicoactiva en un paciente de 20 años, sexo masculino, presentó su pareja tuberculosis, quien había realizado tratamiento hace un año. Inició su enfermedad actual aproximadamente hace 5 meses, con lesiones en dorso del pene, una extensa infiltración de 2 a 5 centímetros de diámetro sin adenopatías inguinales. Tenía como hallazgo positivo un PPD de 32 milímetros, un cultivo BAR positivo para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Otro caso también reportado es este de una tuberculosis diseminada en un paciente de 51 años, sexo masculino, trabajador rural, que inició su enfermedad más o menos hace 15 años con extensas placas, con algunas zonas ulceradas, algunos sectores verrugosos, otros atróficos, unos bordes elevados en la región glútea, perianal y muslo izquierdo, ¿no? Él presentó sin más hallazgo, tenía un ataque de tórax con infiltrado con patrón nodulillar, difuso bilateral, un ataque de abdomen y pelvis con imágenes focales compatibles también con tuberculosis en ambos riñones, BAR positivo para Mycobacterium tuberculosis y orina con cultivo positivo, ¿no? Entonces, con el diagnóstico de tuberculosis diseminada con foco pulmonar, renal, testicular, con lesiones de lupus vulgar ulceroso serpentiginoso. Otro caso reportado también en la literatura, recordemos que puede presentarse la tuberculosis en niños. Este paciente de 8 años, procedente de la localidad de Moreno, presentó malas condiciones de higiene, presentaba hacinamiento, era un paciente desnutrido, tenía lesión alopécica en región occipital, máculas hipopigmentadas en mejillas, úlcera en región suprapúbica que era bastante dolorosa y una blefaritis en ojo izquierdo. Vemos una clínica bastante florida,
se le inicia tratamiento en ese momento con griseofulvina por el proceso micótico, pero las lesiones no presentan mejoría, inclusive tienden a empeorar, por lo que se le realiza un estudio histopatológico que reporta una dermatitis granulomatosa con necrosis gaseosa, llegando al diagnóstico de una tuberculosis cutánea gomosa. Entonces ya en Bolivia, gracias a la colaboración de muchos doctores, pude conseguir un poco de espectros clínicos también que se presentan de la tuberculosis. Vemos este caso de escrofulodermia, vemos otro caso de escrofulodermia, vemos también este otro paciente con un lupus vulgar, este otro paciente con tuberculosis ganglionar, tenemos aquí otra tuberculosis verrucosa, bastante extensa, unas placas también en dorso de mano y dedo, de tuberculosis verrucosa, tenemos una tuberculosis ganglionar. Esto es gracias a muchos doctores que me pudieron colaborar con las imágenes, una tuberculosis vulgar bastante extensa, una escrofulodermia, una tuberculosis verrucosa, una tuberculosis, un lupus vulgar, una primoinfección, tenemos un lupus vulgar, tenemos estas placas bastante verrugosas que dan una tuberculosis verrugosa, más pacientes, como dijimos, la presentación más frecuente es la del lupus vulgar, esta placa bastante extensa que compromete casi todo el dorso de la mano, que es una tuberculosis verrucosa. Tenemos aquí un lupus vulgar inicial y una tuberculosis papulonecrótica. También hay este otro caso que fue muy curioso, fue un paciente que presentaba un nódulo que al hacer la punción ya hace prácticamente esta escrofulodermia. También tenemos otro caso de la doctora Rivero, un paciente con escrofulodermia con excelente respuesta. Y este otro caso muy dramático, muy significativo, de una tuberculosis periorificial. Entonces, como vemos, es un amplio espectro clínico. El diagnóstico de la tuberculosis cutánea sobre todo se basa en la evidencia del Mycobacterium tuberculosis, ya sea en secreción, en los cortes histológicos o en las lesiones cutáneas, y si se puede su aislamiento en los medios de cultivo especiales como el Löwithin-Jensen. También tenemos algunos criterios ya establecidos por Robert Wilkinson, como son criterios absolutos: cultivo positivo para Mycobacterium, inoculación al cobayo positivo, PCR para Mycobacterium, o criterios relativos como serían la historia clínica, el examen físico compatible, la tuberculosis activa en otra parte del cuerpo, un PPD positivo, un ELISA positivo para Mycobacterium tuberculosis, una histopatología compatible, VAR presente en alguna lesión, tinción fluorescente para Mycobacterium tuberculosis, o una respuesta al tratamiento específico. El pronóstico. En general, el pronóstico de la tuberculosis cutánea es bueno. Va a depender de que se haga un diagnóstico temprano, de la forma clínica que se presente, la edad del paciente, su estado inmunológico o que tenga compromiso visceral asociado. Las infecciones sobreagregadas van a ser también de efectos en el sistema inmunológico que podrían llevar a daños irreversibles a pesar de que la terapia sea intensiva. Muchas veces los lactantes y niños pequeños con tuberculosis siempre constituyen un problema serio, pero en general la tuberculosis cutánea responde muy bien al tratamiento antituberculoso, ¿no? Tener en cuenta que la tuberculosis miliar diseminada aguda y la tuberculosis orificiales tienen una pobre respuesta a la terapia. El tratamiento se va a basar en 3 pilares fundamentales, como son curar rápido las lesiones que hay, prevenir posibles recidivas, evitar resistencia al bacilo a drogas antituberculosas, y se recomienda siempre medidas no farmacológicas como el aislamiento del paciente para evitar una diseminación o un contagio. El tratamiento ya está establecido por la Organización Mundial de la Salud, se divide en 2 fases, se debe dar por tiempo prolongado, aproximadamente 6 meses, una fase inicial que comprende 4 drogas, como es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, porque se inicia por 2 meses, y una segunda fase o mantenimiento que se utilizan 2 medicamentos, como es la isoniazida y la rifampicina, con una duración de 4 meses. Es importante tener en cuenta que existen ya casos reportados de tuberculosis multidrogoresistente. En estos casos se hace un cultivo y antibiograma para sustituir el fármaco que está resistente por otro de segunda línea, como son la canamicina, la itionamida, la moxifloxacina, la cicloserina y la